Alejandro llegó a casa después de una larga jornada de trabajo, su traje de diseñador aún impecable, y la arrogancia en su andar era palpable. La mansión, un símbolo de su éxito, brillaba con los destellos de un lujo que solo él podía permitirse. Cada rincón, cada mueble de diseño, hablaba de su riqueza acumulada, pero también de su falta de humildad. Pasó por el vestíbulo, donde el eco de sus pasos resonaba, y se dirigió a la cocina, donde Clara estaba ocupada con las tareas diarias. Clara, una joven de cabello castaño y ojos soñadores, estaba fregando los platos cuando sintió la presencia de Alejandro. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino porque sabía que su jefe no tardaría en despojarla de su dignidad. Alejandro siempre encontraba la manera de menospreciarla, de recordarle su lugar en el mundo. Con un giro dramático, él se apoyó en el marco de la puerta, observándola con desdén. «¿Qué estás haciendo, Clara?», preguntó, su voz impregnada de sarcasmo. «¿Crees que esto es un hogar para una artista en potencia o simplemente una prisión para alguien sin ambición?». Clara suspiró, sintiendo que las palabras de Alejandro se deslizaban por su piel como una lluvia fría. No era la primera vez que la humillaba, pero había algo en su tono que la hacía cuestionar su propia valía. Sin responder, continuó fregando los platos, su mente buscando refugio en sus sueños de ser artista, de un día escapar de esa vida de servidumbre. «Eres una simple niñera», continuó Alejandro, acercándose un poco más. «Lo que haces aquí no tiene valor. ¿No te das cuenta? Pasas tus días entre trapos y platos, mientras podrías estar persiguiendo un sueño. Pero claro, eso implica esfuerzo y dedicación, cosas que, evidentemente, no tienes». Clara se detuvo por un momento, sintiendo el nudo en su garganta. Sabía que Alejandro no entendía su lucha, que él veía el mundo a través de la lente del dinero y el poder. Sin embargo, en su interior, ella ardía con una determinación silenciosa. Mientras continuaba con su tarea, sus pensamientos se centraron en su pasión por el arte, en los bocetos que guardaba celosamente en su habitación, en los colores y formas que danzaban en su mente. A pesar de las humillaciones, su espíritu seguía luchando por salir a la superficie. «Si tan solo tuvieras un poco de ambición, Clara», dijo Alejandro, dando media vuelta y caminando hacia la sala. «Pero entiendo que es más fácil quedarte aquí, en tu zona de confort, limpiando y sirviendo a los demás». Las palabras de Alejandro fueron como un golpe, pero Clara no se dejó llevar por la tristeza. Ella sabía que su vida no se limitaba a ser una niñera. Tenía sueños, aspiraciones que no permitía que nadie le robara. Mientras limpiaba, su mente se llenó de imágenes de paisajes vibrantes, retratos llenos de vida y color. Recordó las tardes pasadas en la escuela de arte, donde cada trazo en el lienzo la acercaba más a su verdadero yo. «¿Sabes?», dijo Clara, sin poder contenerse. «No todos tienen que ser como tú, Alejandro. Hay mucha belleza en la simplicidad y en el esfuerzo. Quizás tú no lo entiendas, pero cada uno tiene su propio camino». Alejandro se giró, sorprendido por la repentina valentía de Clara. Sin embargo, su sorpresa se convirtió rápidamente en desprecio. «¿Te atreves a hablarme así?», preguntó, alzando una ceja. «No olvides quién te paga, ni cuál es tu lugar aquí». Clara apretó los dientes, sintiendo como la ira se acumulaba en su pecho. Alejandro podía tener todo el dinero del mundo, pero eso no le daba el derecho de aplastar sus sueños. Se obligó a calmarse y volvió a concentrarse en su trabajo, mientras Alejandro se retiraba a su habitación, dejando un aire de tensión en la cocina. Más tarde, en la cena, Alejandro se encontró rodeado de socios de negocios que admiraban su éxito. Con una copa de vino en la mano, comenzó a jactarse de sus logros, de las cifras que hacían que su imperio floreciera. Cada palabra que salía de su boca era una reafirmación de su arrogancia, y las risas de sus compañeros resonaban como una música que alimentaba su ego. «La clave del éxito es el poder», declaró Alejandro, con una sonrisa altanera. «Cuando tienes dinero, puedes comprar cualquier cosa, incluso la lealtad de aquellos que te rodean. La gente es como un objeto, y yo soy el que decide su valor». Los hombres presentes asintieron, complacidos, y Alejandro continuó hablando, cada vez más convencido de su propia grandeza. Sin embargo, en algún lugar de su mente, una pequeña voz comenzó a cuestionar su perspectiva. Tenía todo lo que podía desear, pero ¿realmente era feliz? Esa pregunta se deslizó entre sus pensamientos, pero fue rápidamente ahogada por el ruido de las risas y las palabras de alabanza que lo rodeaban. «Mira a tu alrededor», les dijo, señalando con un gesto dramático. «La gente que no tiene ambición, que no lucha por ser más, termina atrapada en la mediocridad. Y eso es un destino que no puedo permitirme». Mientras Alejandro hablaba, Clara se encontraba en su habitación, rodeada de bocetos y pinturas. Su espacio, aunque pequeño y modesto, era su santuario. En cada trazo que hacía, sentía que el peso de las humillaciones se desvanecía, que su voz encontraba un camino para salir. Clara sabía que Alejandro nunca podría comprender lo que significaba crear, porque para él, todo se reducía a la riqueza material y a la superficialidad. «Un día, Alejandro», susurró para sí misma. «Un día, entenderás que el verdadero valor no se mide en dinero,
sino en lo que llevamos dentro. Con cada golpe de pincel sobre el lienzo, sus sueños cobraban vida. Aunque su situación actual la limitaba, su creatividad era un refugio al que podía escapar. La pasión ardía en su interior. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. Mientras tanto, en la cena, Alejandro seguía jactándose de su riqueza y poder, sin darse cuenta de que esa arrogancia estaba construyendo un muro entre él y la verdadera felicidad. Se reía de aquellos que consideraba inferiores, disfrutando de cada momento de su supuesta grandeza. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. La sombra de la duda se cernía sobre él, aunque no estaba preparado para confrontarla. Esa noche, mientras la mansión dormía, Clara se quedó despierta, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que su vida no podía seguir así, y que debía encontrar una manera de perseguir sus sueños. La determinación brotaba en su interior, y aunque Alejandro podía ser un obstáculo, estaba dispuesta a enfrentarlo. Con un suspiro profundo, se sumergió en su arte, creando algo que representaba no solo su dolor, sino también su esperanza. Mientras tanto, Alejandro, en su habitación, miraba por la ventana, sintiendo que el brillo de las luces de la ciudad no era tan deslumbrante como creía. La arrogancia que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse, aunque él aún no lo sabía. La noche estaba llena de posibilidades, y tanto él como Clara estaban a punto de descubrir que la verdadera batalla no era solo entre ellos, sino dentro de sí mismos. Clara se encontraba en un pequeño café del barrio, un lugar donde el aroma del café recién hecho se entrelazaba con la dulzura de los pasteles horneados. Era un refugio, un espacio donde podía soñar con un futuro que parecía distante. Sentada frente a su amiga Sofía, Clara se sentía un poco más ligera, como si las preocupaciones del día a día se desvanecieran en el aire. Sofía era su apoyo incondicional, siempre con una palabra de aliento y una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Clara, tienes que hacerlo, dijo Sofía, mientras jugaba con su taza de café. Esta exposición es tu oportunidad. No puedes dejar que el miedo te detenga. Clara miró a su amiga, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y duda. Pero, Sofía, ¿y si no les gusta? ¿Y si Alejandro se entera? Su voz tembló al pronunciar el nombre de su patrón, recordando las constantes humillaciones que había sufrido a manos de él. ¿Y qué si lo hace? Replicó Sofía con firmeza. Tienes que pensar en ti misma. Este es tu sueño, no el de él. Tu arte merece ser visto. Sofía le habló sobre la exposición que se llevaría a cabo en un centro cultural local. Sería una buena plataforma para artistas emergentes. Y Clara tenía un talento innato que, a pesar de las circunstancias, había seguido cultivando en secreto. Su corazón latía con fuerza al imaginar su obra expuesta, rodeada de personas que realmente apreciaban el arte. Es solo un dibujo, ni siquiera es algo grande, dijo Clara, sintiéndose un poco avergonzada. ¿Qué tal si solo es un desperdicio de tiempo? Eso no es cierto, exclamó Sofía, apoyando su mano en la mesa. Tu talento es real. ¿Recuerdas aquel boceto que hiciste del paisaje en la azotea? Era impresionante. Clara sonrió al recordar el momento en que había capturado la luz del atardecer en su dibujo. Era un instante de paz que había logrado plasmar en papel, un pequeño refugio de belleza que había creado a pesar de su vida dura y de la constante presión que sentía. Piensa en lo que podría significar para ti, Clara. No tienes que quedarte atrapada en este papel de niñera para siempre. Puede ser más que eso. Sofía miró a Clara con intensidad, deseando que su amiga viera la verdad en sus palabras. La conversación la llenó de una chispa de determinación. Clara sabía que tenía que intentarlo. Más tarde, ya en casa, el ambiente era tenso y pesado. Alejandro había llegado antes de lo habitual, y Clara se sintió nerviosa al verlo. Se había estado preparando para un día de descanso, pero ahora su corazón se encogía al pensar en el encuentro inevitable. Sin embargo, la emoción de la posibilidad de la exposición la mantenía alerta. Cuando Alejandro entró en la habitación, su mirada fue como un rayo que atravesó el aire. Clara rápidamente se acomodó, intentando esconder sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano?, preguntó él, con esa arrogancia que solía utilizar como escudo. Estaba organizando algunas cosas, respondió Clara, evitando su mirada. Mientras ordenaba, Alejandro se fijó en un dibujo que había dejado sobre la mesa. Era una representación simple, pero llena de vida. Las líneas capturaban la esencia de lo que había en su corazón, un reflejo de su deseo de ser más que lo que era. ¿Y qué es esto?, dijo Alejandro con desdén, levantando el papel con una mano. ¿Tienes aspiraciones de artista ahora? Por favor, no pierdas tu tiempo. Nunca serás más que una niñera. Las palabras de Alejandro golpearon a Clara como una bofetada. Se sintió pequeña y vulnerable, como si toda la confianza que había construido en su mente se desmoronara en un instante. Sin embargo, algo en su interior se encendió, una chispa de resistencia ante la cruel realidad que había estado soportando. No estoy solo cuidando de los niños, Alejandro, dijo Clara con voz firme. Tengo sueños, tengo aspiraciones. No necesito tu aprobación para eso. Alejandro se detuvo,
sorprendido por la audacia de Clara. Nunca había escuchado a la joven hablarle con tal firmeza. Sin embargo, su sorpresa se tornó en ira. «¿Sueños?», replicó él, riendo con desprecio. «Tus sueños no valen nada. El mundo real no está hecho para las fantasías de gente como tú». Clara sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se aferró a su determinación. Se dio la vuelta, dejando atrás la escena, y se retiró a su habitación, donde finalmente las lágrimas fluyeron. Mientras se sentaba en la cama, Clara miró por la ventana, observando la luna brillar en el cielo. En ese momento, se sintió más sola que nunca, pero también más decidida. Sabía que no podía dejar que Alejandro destruyera su espíritu. Tenía que luchar por sus sueños, a pesar de las dificultades y del desprecio del hombre que la mantenía atrapada en su mundo de lujo y arrogancia. Esa noche, con una renovada determinación, Clara se sentó frente a su mesa de trabajo. Sacó lápices y papeles, y comenzó a crear. Las imágenes fluyeron de su mente a sus manos. Cada trazo era un grito de libertad. Su arte comenzaba a cobrar vida, y con cada línea, Clara se sentía un poco más fuerte, un poco más cerca de ser quien realmente quería ser. Mientras trabajaba, pensaba en la exposición. No importaba si Alejandro la apoyaba o no, esta era su oportunidad. Ella quería mostrar al mundo lo que podía hacer, y nada la detendría. «Tengo que inscribirme», murmuró para sí misma, su voz resonando en la soledad de su habitación. «No me importa lo que piense Alejandro». Con cada palabra que pronunciaba, Clara se sentía más empoderada. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La noche se alargó mientras su alma se desbordaba en el papel, y aunque el futuro era incierto, había una luz en su corazón que nunca había sentido antes. Mirando por la ventana, Clara vio las estrellas brillar con fuerza. En ese instante, comprendió que, aunque su vida estaba marcada por el sufrimiento y la opresión, había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Sus sueños no solo eran posibles, sino que eran su derecho, y estaba lista para luchar por ellos. Alejandro se sentía invencible. En su mundo de lujo y arrogancia, cada problema parecía tener una solución sencilla: más dinero. Sin embargo, ese día, al recibir un mensaje de su asistente, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «La empresa está enfrentando problemas financieros, señor. Necesitamos una solución inmediata». La voz de su asistente resonó en su mente, pero él apenas la escuchó. Su mente estaba ocupada con pensamientos de poder y control. ¿Problemas financieros? Eso no es nada. Solo necesito hacer algunas llamadas, murmuró, intentando convencer a sí mismo de que podía resolverlo todo. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la gravedad de la situación se hacía más evidente. A pesar de su arrogancia, una sombra de preocupación se instaló en su pecho. «No puedo permitir que esto se filtre. Mi reputación está en juego», pensó, mientras su mente se llenaba de estrategias para salir a flote. En casa, Clara se encontraba en un momento de transformación. Mientras Alejandro lidiaba con la tormenta que se acercaba a su imperio, ella estaba sumergida en el proceso de creación. Su habitación se había convertido en un pequeño estudio de arte. Lienzos en blanco, pinceles y tubos de pintura desbordaban su espacio. Cada trazo que daba en el lienzo, cada color que elegía, era una forma de liberación. Clara había decidido que, a pesar de las humillaciones constantes de Alejandro, ella no iba a dejar que su vida se definiera por su trabajo como niñera. «Esto es solo el principio», susurró para sí misma mientras daba un golpe de pincel en un lienzo que representaba su anhelo de libertad. El dolor que había sentido por las palabras hirientes de Alejandro se transformó en una poderosa inspiración. Su arte no solo era una salida, sino una declaración de su existencia. Clara se sentía viva, llena de energía y propósito, algo que nunca había experimentado bajo el yugo de su empleador. «Quizás, solo quizás, este sea el momento de mostrarle lo que realmente puedo hacer», pensó, sintiendo una chispa de determinación iluminando su corazón. Cada vez que el pincel tocaba el lienzo, lo hacía con la intención de crear algo que no solo representara su dolor, sino también su fuerza. Clara se entregó a su trabajo, cada golpe de pincel reflejando su deseo de ser vista más allá de su papel de niñera. Mientras tanto, Alejandro regresaba a casa, sintiéndose más seguro de que podría resolver sus problemas con una inyección de capital. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con una escena que lo dejó atónito. Las paredes de la sala estaban adornadas con los dibujos de Clara. Cada obra era una explosión de color y emoción, un testimonio de su lucha interna. Alejandro, sin embargo, no vio el arte, vio una invasión a su espacio personal. «¿Qué es esto?», gritó, su voz resonando en la habitación y rompiendo la atmósfera de creatividad que Clara había cultivado. Ella se sobresaltó, dejando caer su pincel al suelo. «Es mi arte, Alejandro. He estado trabajando en esto», respondió, sintiéndose vulnerable ante la ira que emanaba de él. «¿Arte? Esto es lo que haces en lugar de cumplir con tus responsabilidades. Eres una niñera, no una artista», exclamó, dejando escapar toda la rabia que había acumulado a lo largo del día. Sus ojos reflejaban desprecio,
La arrogancia que siempre había mostrado hacia ella ahora se intensificaba en su voz. No soy solo una niñera. Tengo sueños, tengo aspiraciones, replicó Clara, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. Este arte es una parte de mí, y merezco respeto por ello. Alejandro se quedó en silencio, confundido. Nunca había pensado en Clara como una persona con sueños. Para él, siempre había sido un objeto, una herramienta en su vida diaria. Te estás engañando. Nunca serás más que una simple niñera, gritó Alejandro, su ira desbordándose. Las palabras de Alejandro eran como dagas, penetrando en el corazón de Clara. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, ella sintió que una fuerza interna se despertaba dentro de ella. Quizás sea una niñera, pero eso no me define. Mi arte es mi verdad, y aunque tú no lo entiendas, eso tiene más valor que todo tu dinero, dijo Clara, levantando la cabeza con desafío. Alejandro, atónito por la respuesta, sintió que su mundo se tambaleaba. Nunca había visto a Clara de esa manera. Su determinación lo tomó por sorpresa. ¿Qué sabes tú sobre el valor? El dinero lo es todo en este mundo. Sin él, no eres nada, contestó, intentando recuperar el control de la conversación. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Clara, con lágrimas en los ojos, sintió que la rabia se transformaba en una profunda tristeza. Quizás eso es lo que tú crees, pero hay cosas en la vida que no se compran. La pasión, el amor, la creatividad, eso es lo que realmente importa, respondió ella, su voz firme. Alejandro sintió un hormigueo en la piel. La inseguridad empezaba a hacer mella en su arrogancia. Eres una ilusa, replicó Alejandro, pero su tono no tenía la misma convicción que antes. Clara se dio cuenta de que, en medio de su ira, había hecho una conexión. Alejandro, a pesar de su riqueza, estaba perdido en su búsqueda de poder. Algún día lo entenderás, finalizó Clara, su voz más suave, pero decidida. A medida que Clara se retiraba a su habitación, sintió que algo en ella había cambiado. La fortaleza que había descubierto a través de su arte era más poderosa que cualquier palabra hiriente. Mientras tanto, Alejandro se quedó de pie en la sala, rodeado de las obras de Clara, enfrentando una incomodidad que nunca había sentido antes. Su mente daba vueltas, cuestionando la naturaleza de su vida, de sus valores. Sin embargo, la arrogancia seguía siendo su refugio. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, murmuró para sí mismo, mirando un retrato que Clara había pintado. La imagen parecía estar viva, desafiándolo a mirar más allá de su riqueza y poder. Pero pronto, sacudió la cabeza, rechazando la idea de que pudiera haber algo de verdad en las palabras de Clara. No puedo dejar que esto me afecte, se dijo, intentando recobrar su control. Sin embargo, en el fondo, una pequeña semilla de duda había sido plantada. Alejandro se retiró a su habitación, su mente aún atormentada por la confrontación y el arte de Clara. Mientras tanto, Clara, en su habitación, sonreía con la esperanza de que algún día, su verdad sería reconocida. Clara respiró hondo, sintiendo como la ira de Alejandro retumbaba en la habitación, pero en lugar de dejarse aplastar por esa presión, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era como si las palabras de su jefe, esas que la habían menospreciado tantas veces, se transformaran en un combustible ardiente que la empujaba hacia adelante. Enfrentándose a su miedo, dio un paso al frente, su voz resonando con una firmeza nueva. «¡Basta, Alejandro!», exclamó, su mirada fija en él, desafiándolo a desmantelar su valentía. «Tu dinero no define mi valor. No soy simplemente una niñera para ti. Tengo sueños, aspiraciones y un talento que tú no puedes aplastar con tus palabras». Alejandro, sorprendido por la audacia de Clara, se quedó en silencio, su expresión cambiando de desdén a incredulidad. Jamás había visto a Clara de esa manera, y por un momento, se sintió amenazado. Era como si su mundo de lujo y poder comenzara a desmoronarse ante la determinación de una mujer que él había considerado insignificante. «¿Qué te crees?», respondió él, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz sonaba más vacía de lo que pretendía. «Eres una niña soñadora, nada más. No tienes idea de lo que implica el mundo real». «¿El mundo real?», replicó Clara, con una sonrisa irónica que desafiaba su arrogancia. «¿Te refieres a tu mundo de privilegios donde la gente se mide por su riqueza? Porque yo tengo otra visión del mundo. El arte, mis sueños, eso es lo que realmente importa. Y no necesito tu aprobación para validarlo». Alejandro sintió una punzada en su pecho. Nunca había considerado que su forma de vida pudiera estar equivocada, pero las palabras de Clara resonaban con una verdad inquebrantable. Su mente, acostumbrada a la superioridad, comenzó a tambalearse. ¿Era posible que su arrogancia lo hubiera aislado de la verdadera felicidad? «¿Y qué piensas hacer?», dijo, intentando desviar la conversación, pero su tono ya no tenía la misma seguridad de antes. «Voy a la exposición de arte», declaró Clara, con una resolución que lo dejó sin palabras. «He trabajado duro, he puesto mi corazón en cada trazo. No necesito tu permiso ni tu apoyo. Haré esto por mí misma». La mirada de Alejandro se tornó sombría.
Clara había cruzado una línea que él nunca había pensado que se atrevería a cruzar. Esa pequeña niñera que había despreciado tantas veces ahora se erguía ante él como un ser humano, lleno de pasión y fuerza. La incomodidad lo invadió, pero en su interior se gestaba una pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué le importaba tanto lo que pensara Clara? Mientras tanto, Clara sintió una mezcla de liberación y nerviosismo. Sabía que la exposición podría ser su oportunidad de demostrar su valía, no solo a Alejandro, sino a sí misma. Aferrándose a esa idea, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a un Alejandro que comenzaba a cuestionar su propia existencia. A medida que los días pasaban, Clara se dedicó por completo a preparar su obra para la exposición. Se sumergió en sus pinturas, usando cada pincelada para expresar la tormenta de emociones que había estado guardando. Su pequeño cuarto se convirtió en un estudio bullicioso, lleno de colores vibrantes y creatividad desbordante. Era un refugio donde su alma podía danzar libremente, lejos de la opresión del mundo exterior. Una noche, mientras Clara trabajaba en su última pieza, su amiga Sofía la visitó. Al entrar, se quedó maravillada ante el espectáculo de arte que había tomado forma. «Clara, no puedo creer lo que veo. Esto es increíble», exclamó Sofía, observando las obras que adornaban las paredes. «Tu talento es asombroso». «Gracias, Sofía», respondió Clara con una sonrisa, sintiendo que la validación de su amiga la llenaba de energía. «Estoy tan emocionada por la exposición. Es mi oportunidad de mostrar lo que puedo hacer». «¿Y qué hay de Alejandro?», preguntó Sofía, con un tono de preocupación. «¿Te apoyará en esto?». Clara frunció el ceño, recordando las palabras cortantes de Alejandro. «No creo que le importe. De hecho, dudo que le guste lo que hago. Pero eso ya no me importa. Estoy haciendo esto por mí». Sofía asintió, comprendiendo la lucha interna de su amiga. «Tienes que seguir adelante, Clara. Este es tu momento. No dejes que nadie te detenga». La noche de la exposición llegó y Clara se sintió un torbellino de emociones. Se vistió con un vestido sencillo, pero elegante, y se miró en el espejo, notando la diferencia en su reflejo. La inseguridad que la había acompañado por tanto tiempo había sido reemplazada por una chispa de confianza. Era como si, al aceptar su autenticidad, hubiera encontrado una nueva identidad. Al llegar al lugar de la exposición, la atmósfera era electrizante. Artistas y amantes del arte se mezclaban, admirando las obras que adornaban las paredes. Clara sintió un nudo en el estómago, pero cuando vio su trabajo expuesto, la ansiedad se desvaneció. Sus cuadros, llenos de vida y emoción, eran un testimonio de su lucha y su alma. Mientras caminaba por la sala, escuchó murmullos de admiración. Personas se detenían ante sus obras, comentando sobre la profundidad que emanaba de cada una. Clara sonrió, sintiéndose más viva que nunca. Fue entonces cuando un crítico de arte conocido se acercó, observando detenidamente una de sus piezas. «¿Quién es la artista detrás de estas obras?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. «Soy yo», respondió Clara, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El crítico sonrió, sus ojos brillando con interés. «Tienes un talento excepcional. La forma en que capturas la emoción es impresionante. ¿Has considerado exhibir en galerías más grandes?». Clara sintió una oleada de emoción. Las palabras de aprobación resonaban en su interior como una melodía nueva. «Gracias, eso significa mucho para mí. Estoy empezando a dar mis primeros pasos en este mundo». Mientras tanto, Alejandro, que había decidido asistir a la exposición sin avisar, se encontraba en un rincón oscuro de la sala. Al principio, había llegado con la intención de burlarse de las obras de Clara, pero al ver la admiración que sus pinturas generaban, la incomodidad se apoderó de él. No podía ignorar el brillo en los ojos de Clara mientras hablaba con los visitantes. Esa chispa que había estado ausente en su vida parecía estar floreciendo ante sus ojos. Mientras la noche avanzaba, Alejandro se sintió cada vez más fuera de lugar. Las palabras de Clara resonaban en su mente, desafiando su visión del mundo. ¿Cuándo había dejado de lado su humanidad en favor de la riqueza y el poder? La arrogancia que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse, y por primera vez, se sintió vulnerable. Clara, sintiendo una nueva ola de confianza, se unió a un grupo de admiradores que seguían rodeándola. Hablaban de su arte, de la conexión emocional que sentían al observar sus obras. En esos momentos, sintió que había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde su voz podía ser escuchada y valorada. La exposición fue un éxito rotundo, y Clara supo en su corazón que este era solo el comienzo. Mientras celebraba con sus amigos, una pequeña parte de ella aún se preguntaba qué pensaba Alejandro. Pero ya no sentía la necesidad de su aprobación. Había encontrado su voz y su poder, y eso era lo que realmente importaba. El sonido del teléfono interrumpió la tranquila tarde en la lujosa mansión de Alejandro. Sentado en su despacho, con la vista perdida en la vista panorámica de la ciudad, tomó el auricular con una mano mientras la otra se pasaba por el cabello. Era su abogado, y el tono de su voz pronto reveló que la conversación sería todo menos placentera. «Alejandro, necesito que te sientes», dijo el abogado, su voz grave y tensa. «La situación con la empresa ha empeorado más de lo que esperábamos.
Los errores de gestión han acumulado deudas que no podemos cubrir. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. La arrogancia que siempre había exhibido se desvaneció como el humo. Se levantó de la silla, incapaz de permanecer quieto. Cada palabra que el abogado pronunciaba era como un martillo golpeando su pecho. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. ¿Cómo es posible? Siempre hemos sido invencibles. Los números no mienten, Alejandro. Si no tomas medidas inmediatas, podrías perderlo todo, respondió el abogado. Su tono era ahora más directo. Necesitamos un plan de acción, y lo necesitamos ya. Alejandro se sintió atrapado. Durante años, había caminado por la vida con la certeza de que su dinero lo protegía de cualquier problema. Pero ahora, la realidad se le presentaba en forma de sombras que se cernían sobre él, y la arrogancia que había cultivado durante tanto tiempo parecía un caparazón que se rompía. Voy a pensar en ello, respondió finalmente, colgando el teléfono con un gesto brusco. Se quedó parado, mirando por la ventana, sintiendo el peso de la realidad aplastarle el pecho. Las luces de la ciudad brillaban, pero su reflejo en el cristal se veía turbio y distante. Mientras tanto, en la galería donde Clara había expuesto sus obras, la atmósfera era completamente diferente. Las luces suaves iluminaban los lienzos que ella había creado con tanto esfuerzo, y las conversaciones llenaban el aire como música. Críticos de arte y amantes del arte se movían entre las obras, y Clara, con el corazón palpitante, escuchaba los elogios que resonaban a su alrededor. «Es impresionante», exclamó un crítico, frente a una de las pinturas más audaces de Clara. «La forma en que has capturado la angustia y la esperanza es verdaderamente excepcional. Tienes un gran futuro por delante». Clara sintió un cosquilleo de felicidad. Por primera vez, su arte no solo era visto, sino que era valorado. La validación que tanto había anhelado la envolvía como un abrigo cálido en medio de una tormenta. Recordó las palabras de Sofía, quien le había dicho que su talento merecía ser compartido con el mundo, y ahora, ese consejo estaba dando sus frutos. «Gracias», respondió Clara, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «No puedo creer que esto esté sucediendo. Siempre había soñado con algo así, pero nunca pensé que realmente podría llegar». Un grupo de personas se acercó, y Clara se sintió abrumada pero emocionada. Cada sonrisa y cada palabra de aliento eran como ladrillos que construían un camino hacia su futuro. El miedo y la inseguridad que había sentido en la mansión de Alejandro parecían lejanos, casi irreales. Mientras disfrutaba del momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Sofía que decía: «Estoy tan orgullosa de ti. Eres una estrella». Clara sonrió al leerlo, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, en la mansión, la tormenta emocional de Alejandro estaba lejos de calmarse. Sentado en su despacho, la ira y la frustración burbujeaban en su interior. Se sentía como un gigante con pies de barro, y esa sensación era nueva y aterradora. La idea de perder todo lo que había construido lo mantenía despierto por las noches, y la imagen de Clara, su niñera, su opuesta en tantos aspectos, comenzaba a aparecer en su mente. «¿Por qué esa chica tiene que ser tan talentosa?», murmuró para sí mismo, mientras su mente se debatía entre la envidia y la incredulidad. Nunca había considerado a Clara como alguien digno de admiración. Para él, siempre había sido solo una niñera, alguien que se encargaba de lo trivial. Pero ahora, su arte estaba ganando reconocimiento, y eso lo llenaba de una mezcla de rabia y miedo. No podía soportar la idea de que alguien a quien había menospreciado estuviera triunfando mientras él, el poderoso Alejandro, se encontraba al borde de la ruina. Se preguntaba qué hubiera pasado si, en lugar de despreciarla, le hubiera ofrecido apoyo. Pero la arrogancia lo había cegado, y ahora se preguntaba si había perdido más de lo que había creído ganar. Decidido a no dejar que la noche lo atrapara en su desconsuelo, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Se levantó de su escritorio y se dirigió a su coche. La idea de ir a la exposición de Clara lo asustaba, pero también lo atraía. Quería ver con sus propios ojos lo que había logrado, aunque solo fuera para desmentirlo. Si su arte es tan maravilloso, ¿por qué no lo vi antes?, se preguntó mientras conducía, el motor rugiendo bajo la tensión de sus pensamientos. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, y la ciudad brillaba a su alrededor, ajena a su tormento interno. Cuando finalmente llegó a la galería, el bullicio de la multitud lo envolvió. Se quedó parado en la entrada, observando a la gente admirando las obras de Clara. La escena era surrealista para él, como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde su riqueza y poder no significaban nada. La primera pintura que captó su atención fue un retrato vibrante, lleno de colores intensos que parecían bailar en el lienzo. Las emociones eran palpables, y en el fondo, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Un grupo de críticos se acercó a la pintura, y sus elogios resonaban en sus oídos como un eco distante. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La idea de que Clara, la joven que había despreciado, estaba recibiendo la admiración que él había buscado toda su vida, era demasiado para él. «¿Eres tú el que desprecia el arte de esta chica?»,
Escuchó a alguien preguntar. Giró la cabeza y vio a un viejo amigo, alguien que había compartido con él la arrogancia de la alta sociedad. No, yo, comenzó a responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Mientras observaba a Clara interactuar con sus admiradores, Alejandro se dio cuenta de que había subestimado no solo su talento, sino también su valor como persona. En ese momento, se sintió como un intruso en su propio mundo, un hombre que había perdido de vista lo que realmente importaba. La exposición continuaba, y Clara brillaba. Alejandro sabía que no podía seguir negando lo que había estado sucediendo frente a sus propios ojos. La arrogancia que había sido su escudo durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto la inseguridad y el miedo que había reprimido. Al final de la noche, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Alejandro se acercó a Clara, quien estaba rodeada de admiradores. La miró a los ojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Clara, aún sonriendo por los elogios, lo miró con sorpresa. Alejandro, su voz titubeante. No esperaba verte aquí. Él tragó saliva, sintiendo que cada palabra que había pronunciado en el pasado lo condenaba. Pero en su interior, algo había cambiado. La arrogancia había dejado de ser su refugio, y ahora se enfrentaba a la verdad de su propia vulnerabilidad. Clara, quiero hablar contigo, dijo finalmente, con una sinceridad que le resultaba extraña. Ella lo miraba, desconcertada, pero Alejandro sabía que era el momento de abrirse, de dejar atrás la arrogancia que había definido su vida. La puerta de entrada se abrió con un suave chirrido, y Alejandro, cansado y con un aire de superioridad, cruzó el umbral de su lujosa mansión. La luz cálida del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando el amplio vestíbulo como si quisiese resaltar la opulencia del lugar. Sin embargo, lo que encontró en la sala de estar fue algo inesperado. Clara había transformado ese espacio en una auténtica galería de arte. Las paredes estaban adornadas con sus obras, una explosión de colores y emociones que parecían contar historias de sus vivencias. Alejandro frunció el ceño al ver el despliegue visual. ¿Qué es esto?, preguntó con desdén, su voz resonando en el silencio que había invadido la casa. Clara, que había estado concentrada en un lienzo, se giró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Es mi exposición, respondió ella, sintiendo como su corazón latía con fuerza. He trabajado en estas obras durante semanas. ¿Exposición?, replicó Alejandro, alzando una ceja. ¿Qué? ¿Piensas que esto es arte? No es más que un montón de garabatos. La gente no sabe apreciar lo que realmente es valioso. Su mirada recorrió los cuadros con desprecio, aunque en el fondo, algo en su interior empezó a vibrar con un eco desconocido. Clara, decidida, se acercó un paso más. No son garabatos, Alejandro. Son mis experiencias, mis sentimientos. No necesito tu aprobación para saber que esto tiene valor. Sus ojos, llenos de una determinación que él no había visto antes, desafiaron su arrogancia. Alejandro sintió un tirón en su pecho. Era un sentimiento extraño, uno que nunca había experimentado al observar a Clara. La crudeza y la autenticidad de sus obras, que antes había desestimado, comenzaron a resonar en su mente. Se acercó a un cuadro en particular, uno que representaba una tormenta y un barco luchando contra las olas. La tormenta parecía cobrar vida, y en ese instante, Alejandro se vio a sí mismo reflejado en la lucha del barco. De repente, la puerta se abrió de nuevo y un antiguo amigo de Alejandro, Javier, entró en la sala. Su expresión cambió al ver la exposición de Clara. «Vaya, no sabía que tenías una artista en casa», exclamó, admirando los cuadros. «¿Y qué tal el arte? ¿Es de ella?» Alejandro, aún en su mundo de pensamientos, no pudo evitar sentir una punzada de celos. «Es solo un pasatiempo», murmuró, tratando de mantener su fachada. Sin embargo, Javier se acercó a un cuadro en particular, el que representaba un paisaje lleno de luz y esperanza. «No, Alejandro. Esto es más que un pasatiempo. Hay talento aquí. ¿Sabías que Clara es la hija de Manuel García, el famoso pintor que despreciaste en el pasado?» Las palabras de Javier golpearon a Alejandro como un balde de agua fría. Su mente se aturdió mientras recordaba las discusiones pasadas, su desprecio por el arte que no entendía y su arrogancia al desestimar a Manuel. Clara, la niña que había menospreciado y humillado durante tanto tiempo, era en realidad la hija de un artista que él había considerado inferior. Una ola de vergüenza y arrepentimiento lo inundó. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Alejandro, incapaz de ocultar su incredulidad. «No puede ser». «Es cierto», continuó Javier, observando la reacción de su amigo. «La gente no siempre se presenta con los nombres que crees. A veces, el verdadero talento se esconde detrás de la humildad. Clara ha heredado el don de su padre». La revelación cortó a Alejandro como un cuchillo afilado. Se dio cuenta de que había juzgado a Clara no solo por su posición social, sino también por su arte, sin saber la verdad de su herencia. La arrogancia que lo había definido hasta ese momento comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto un Alejandro vulnerable. Clara, que había estado escuchando la conversación, sintió que su corazón latía con fuerza.
No necesito que me reconozcas como la hija de un artista, dijo, con voz firme pero herida. Soy Clara. Soy más que la sombra de alguien más. Alejandro, abrumado por la mezcla de emociones, se dio cuenta de que su orgullo había cegado su juicio. Clara, lo siento. No sabía. No debería haber hablado así sobre tu arte. Te he menospreciado, y lo lamento profundamente, dijo, con sinceridad en su voz. Clara lo miró con desconfianza. ¿Lo dices de verdad? ¿O es solo porque ahora sabes quién soy? No, lo digo de verdad, insistió Alejandro, sintiendo como la humildad empezaba a calar en su corazón. He sido un tonto. He creído que mi dinero y poder me hacían superior, pero he estado equivocado. La verdadera grandeza viene de reconocer el talento y la pasión, no de aplastarlos. Un silencio pesado llenó la sala mientras Clara consideraba sus palabras. La lucha interna de Alejandro era evidente, y por primera vez, ella vio un atisbo de vulnerabilidad en él. No sé si puedo perdonarte así de fácil, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Me has hecho sentir insignificante. Entiendo, respondió Alejandro, su voz temblando. Pero quiero cambiar. Quiero aprender a ver más allá de lo superficial, y quiero apoyarte en tu arte. Eres increíblemente talentosa, y me perdí esa oportunidad por mi arrogancia. Clara sintió una chispa de esperanza, pero era cautelosa. Si quieres apoyarme, tendrás que demostrarlo. No quiero que esto sea solo una palabra vacía. Lo haré, afirmó Alejandro, dando un paso hacia ella. Quiero entender tu mundo, tu arte. Quiero ser parte de tu viaje, no como tu patrón, sino como alguien que cree en ti. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y Clara sintió que, tal vez, había una oportunidad para la reconciliación. Está bien, Alejandro, te daré una oportunidad, pero debes ser sincero. Lo seré, prometió él, sintiendo que el peso de su arrogancia se aligeraba. Y quiero aprender sobre tu arte. Quiero comprender lo que te mueve, lo que te inspira. Así, en medio de las obras de arte que Clara había creado con tanto amor y esfuerzo, se inició un nuevo capítulo en su relación. Alejandro entendió que las verdaderas ambiciones no se medían por la riqueza, sino por la pasión y el corazón. En ese instante, ambos supieron que el camino hacia la humildad y el respeto mutuo sería un viaje que valdría la pena emprender juntos.